Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pam, yo soy ingeniero en acuicultura y esto es Acuarismo en la Mano. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre cómo vamos a elegir el alimento correcto para nuestros peces. Es súper común que si estamos empezando y vamos a una tienda de mascotas, vamos a poder encontrar muchísimas marcas y vamos a poder encontrar muchísimas formas. Entonces, hoy te voy a platicar qué debes de tener en cuenta para poder elegir el alimento adecuado para tus pececillos. Acompáñame. En cuanto a la dieta de los peces se refiere, para poder elegir el alimento adecuado debemos de tener en cuenta dos cosas. Número 1, su conducta alimentaria y número 2, el tipo de dieta. Primero vamos a definir qué onda con su conducta alimentaria. Tienen que saber que existen diferentes maneras de clasificar a los peces, pero en cuanto a la dieta se refiere, se pueden clasificar de tres formas. Vamos a tener peces de nado superficial, vamos a tener peces de nado medio y vamos a tener peces de fondo. Los peces de nado superficial pues prefieren alimentarse en la superficie del agua. Los peces de nado medio prefieren alimentarse en la columna del agua. Y los peces de fondo pues van a estar debajo en el sustrato buscando alimentos o detritos. Para poder clasificar a mi pez de manera correcta, solo tengo que fijarme en la forma de su boca. Si tiene una boca terminal hacia abajo, seguramente es un pez de nado superficial. Por lo tanto, ese animalito va a preferir comer en la superficie del agua. Por otra parte, tenemos peces con una boca recta hacia el frente. Estos peces tienden a habitar la columna del agua, así que tienden a alimentarse de lo que va cayendo de manera paulatina en nuestro acuario. Y por último tenemos peces de fondo, que su boca es terminalmente hacia abajo. Hay diferentes estructuras, tenemos unos que parecen bigotes, tenemos otros que parecen chupones, pero todos tienen la boca hacia abajo. Entonces estos se van a alimentar en el fondo del acuario, van a estar en la grava buscando alimento. ¿Por qué es importante clasificar su conducta alimentaria? Porque si tenemos un pez que es de nado de fondo y yo le doy un alimento que solamente flota, pues difícilmente va a poder alimentarse. Y entonces aquí es donde entran las diferentes partículas que vamos a encontrar para alimentar a nuestros peces o también las diferentes formas que puede tener el alimento que podemos encontrar en las tiendas. Yo tengo aquí algunos ejemplos de las principales partículas que pudiéramos llegar a encontrar en las pet shops o que se nos pudieran llegar a ofrecer en las tiendas de mascotas. Así que hoy les voy a platicar un poco sobre algunas características de las diferentes formas de alimento para peces que podemos encontrar. De la primera partícula de las que les voy a platicar el día de hoy es sobre las hojuelas. Las hojuelas es el alimento más común utilizado para alimentar a nuestros peces. ¿Por qué es esto? Hace muchos años era la única partícula que existía y la realidad es que está diseñada para alimentar a los tres tipos de peces. Suele flotar cierto tiempo, quedando disponible para los peces de la superficie, se va hundiendo de manera paulatina, quedando disponible para los peces que comen en el medio y se va hasta el fondo, quedando disponible para los peces de fondo. Sin embargo, es un alimento que suele tener una mala reputación. Suelen decir que las hojuelas ensucian muy rápido tu acuario. La realidad es que depende mucho de la frecuencia de alimentación y las prácticas que tengas al alimentar para que te ensucie o no te ensucie tu acuario. También la marca y la calidad del alimento que utilices influye muchísimo en eso. Otra partícula bastante común de encontrar en las pet shops son las bolitas o los pellets. Y estas comparten características muy similares con los sticks o los palitos. La realidad es que estos dos alimentos son los que van a tener un mayor tiempo de flotación dentro de nuestra pecera. Estos dos están pensados para alimentar solo a los peces de superficie.
ya que flotan mucho tiempo dentro de nuestra agua, quedando disponible para este tipo de peces. Lo único que debo de tener en cuenta es que el tamaño de la partícula entre en la boca de nuestro pececito. De lo contrario, el pez nunca va a poder alimentarse, ya que la partícula es más grande que lo que su boca puede llegar a tragar. Tenemos de este lado otra partícula bastante común de encontrar que se le denominan gránulos. ¿Vale? Los gránulos es un alimento que está pensado para los peces de nado medio, ya que suelen hundirse de manera paulatina, quedando entonces disponible para los peces que comen en la columna del agua. E inclusive el hundimiento que presenta este alimento suele ser tan lento, tan despacio, que llama la atención de nuestros peces y les puede llegar a estimular el instinto de caza. Vemos algo que se mueve, a lo mejor es comida, y entonces el pez va y lo depreda. Inicialmente o principalmente esta partícula es para los peces de nado medio. Sin embargo, en la práctica la verdad es que también te puede llegar a servir para los peces de superficie, aunque tal cual no flotan mucho tiempo. Tienen un tiempo de flotación un poco rápido, flotan un tiempo muy cortito, y entonces empiezan a hundirse despacito, ¿vale? En lo personal a mí me gusta mucho esta partícula porque, como les decía, estimula el instinto de caza del pez y pues se vuelve hasta divertido para ellos. Sin embargo, esta partícula es principalmente para peces de columna del agua. Tenemos también de este lado el alimento para peces de fondo. Y como su nombre lo dice, estos tipos de organismos se la pasan siempre en la grava de nuestro acuario. Así que la principal característica de este alimento es que no va a flotar. Cuando nosotros lo ponemos en nuestra pecera, se va a ir directamente hasta el fondo del acuario, hasta la grava, quedando entonces disponible para los organismos que podamos tener dentro de nuestra pecera. Y bueno, tenemos por aquí esta otra tipo de partícula que se llaman crips. Creo que yo ya he mencionado anteriormente que pues a mí me gusta mucho la marca Tetra, y los crips es un tipo de partícula que solamente vas a encontrar dentro de la marca Tetra. Hay varias cosas que menciona la marca respecto a sus crips, y una de ellas es esa, que solamente Tetra los puede generar. Por otra parte, otra de las cosas que menciona es que es un alimento pensado para los 3 tipos de comedores que podemos llegar a tener. Así que los crips van a tener un mayor tiempo de flotación comparado con una hojuela, va a tener un hundimiento más lento comparado con unos gránulos y va a poder llegar entero al fondo, quedando entonces disponible para nuestros peces de fondo. También menciona que los diferentes colores que traen los crips pues nos dice los diferentes nutrientes que nos pueden aportar. Tenemos algunas partículas cafecitas o naranjitas que menciona podemos llegar a tener estas pequeñas partículas naranjitas o cafecitas que mencionan que tiene un alto contenido de krill, el cual va a ayudar al desarrollo muscular de nuestros peces. También vamos a encontrar algunas partículas verdes, el cual nos van a decir que tienen un gran aporte de espirulina, y la espirulina les ayuda mucho a los peces en temas de sistema inmunológico, coloración, sistema digestivo, entre otras cosas. Y tenemos las partículas rojas, las cuales nos van a decir que tienen un alto contenido de carotenoides. Recordemos que los carotenoides les ayudan a nuestros pececitos a potencializar sus colores de manera adecuada. Ahora, una vez que ya aprendimos a leer la conducta alimentaria de nuestros peces, para poder seleccionar la partícula correcta, también hay que tener en cuenta el tipo de dieta que tiene nuestro pez, ya que tenemos organismos como por ejemplo el pez beta, que tiene preferencias carnívoras, y tenemos otros organismos como por ejemplo el japonés, que tiene preferencias herbívoras, y hay ahí muchos otros como las rasboras que tienen preferencias omnívoras. Entonces es importante que sepamos qué tipo de dieta requieren nuestros pececitos para entonces yo poder seleccionar el alimento correcto.
Ahora, ya aprendimos que para poder elegir el alimento debo de tener en cuenta la conducta alimentaria de mi pez y el tipo de dieta que tiene nuestro organismo. No sé si ustedes sabían, pero existe un códex internacional que obliga a las marcas que traen ingredientes que en las etiquetas se deben de colocar los ingredientes de mayor a menor. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir un alimento, yo siempre recomiendo leer la lista de los ingredientes, indicando así el primer ingrediente va a ser lo que más trae nuestro alimento. Si yo reviso un alimento para un pez carnívoro y sus primeros 2-3 ingredientes son proteína vegetal, entonces ese alimento no sería el adecuado para nuestro organismo. ¿Sale? O por lo contrario, si tengo organismos con preferencias herbívoras, su primer ingrediente de ese alimento debería de ser una fuente vegetal. Podemos tener fuentes de animal como segundo, tercer, cuarto, quinto ingrediente, pero su primer ingrediente en este escenario, que son herbívoros, debería de ser proteína vegetal. Pero sin embargo, si yo tengo una pecera comunitaria en el que pues no sé muy bien qué tipo de dieta llevan todos, porque tengo ahí un poquito de todo, yo recomendaría un alimento que dentro de sus primeros 2 o 3 ingredientes tenga ambos tipos de proteínas, proteína animal y proteína vegetal. De esa manera vamos a poder cubrir las necesidades de un acuario comunitario sin ningún problema. Otro factor que yo recomiendo mucho revisar es la tabla nutrimental del alimento, ya que según la FAO los peces requieren un aporte de entre el 24 y el 57% de proteína. Así que cualquier alimento que esté por debajo de ese porcentaje pues no nos va a cubrir las necesidades nutricionales que pueda tener nuestros respectivos peces. Yo sé que ese rango de porcentaje es bastante amplio, la realidad es que se va ajustando dependiendo la especie y sobre todo dependiendo de si son carnívoros, si son omnívoros o si son herbívoros, ¿vale? Entonces cualquier alimento por debajo de un 30%, de un 20 y tantos por ciento, va a ser un alimento deficiente para nuestros organismos. Chicos, espero les hayan servido esta serie de consejos y de recomendaciones para que aprendamos a elegir el mejor alimento para nuestros peces. La realidad es que aquí también influye mucho el bolsillo que tenga cada quien, ¿vale? Por supuesto que hay alimentos súper ultra mega caros. A mí me gusta mucho la marca Tetra, ya que se me hace un alimento no caro y buen alimento. Entonces de este lado donde tengo a mi beta con las rásboras, tengo el alimento específico para beta y estoy alimentando para peces tropicales, pero de la línea Pro. Y de este lado que tengo solo a los Goldfish, estoy alimentando con Tetra Pro específico para Goldfish. Aquí va a depender muchísimo el cuánto podamos invertir en el alimento que le podamos dar a nuestros organismos. Claro que existen alimentos mucho más caros con ingredientes mucho más pros, pero claro que también existen alimentos mucho más baratos con ingredientes mucho más chafas. Entonces, dependiendo de lo que ustedes puedan invertir, traten de elegir lo mejor para sus organismos, ya que en la dieta, en la alimentación está la salud de nuestros pececillos. Así que sin más por el momento, chicos, yo les veo en el siguiente capítulo. Recuerden suscribirse, campanita y nos vemos aquí para el siguiente video. Nos vemos.